Pues ahora sí que vamos a dar paso a la siguiente sesión, que es, digamos, la última programada para el día de hoy, pero no por ser la última es la menos importante, ni mucho menos. Esta sesión que me corresponde presentarla a mí, pues voy a ser muy breve en la presentación porque aunque la frase suene al lugar común, el ponente no necesita presentación. Eduardo Vandrés es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, es director de Economía Pública y Bienestar de Funcas y es editor de la revista Cuadernos de Información Económica. Además, es tesorero de la Federación Española de Fútbol. Nos va a hablar de las funciones redistributivas de la Real Federación Española de Fútbol en la pirámide del fútbol español. Este título es muy revelador porque creo que alude a la relevancia que tiene lo que podríamos llamar una especie de solidaridad vertical para la sostenibilidad de esa pirámide con la que se suele representar el modelo organizativo del fútbol profesional en Europa en general y, por supuesto, en España en particular. Entonces, creo que va a ser una presentación de enorme interés en el marco de este congreso. Dicho esto, y aunque, como ya habéis podido comprobar en su momento, yo ya he hecho formalmente en el acto inaugural del Congreso un agradecimiento expreso a la Federación Española de Fútbol por el apoyo a este 11º Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte. Quiero aprovechar la situación que me ofrece el presentar a Eduardo para agradecérselo personalmente, aunque sea de forma virtual. Quiero agradecerle enormemente sus gestiones para que la Real Federación Española de Fútbol apoyara al CIEF 11 con una subvención que en el contexto en el que nos movíamos resultaba clave para garantizar la viabilidad financiera de este evento, ¿no? Entonces, en nombre del comité organizador local de aquí, de nuestra universidad, de la Sociedad Española de Economía del Deporte y, en general, de toda esta comunidad que formamos, los que nos movemos en el ámbito de economía, del deporte y de gestión deportiva, Eduardo, muchas gracias. Y sin más, porque vamos con el programa muy apretado, pues ya te cedo la palabra y si quieres compartir una presentación, pues puedes hacerlo ya. Muy bien. Pues muchas gracias José Manuel por tus palabras, por tu invitación también a participar en esta sesión invitada y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tan buenos colegas y amigos. Lo que siento es no poder estar ahí con vosotros y no poder compartir físicamente las sesiones. Sabéis que la última vez que nos reunimos fue en el de Barcelona, en el 10º CIED, y pues tuve la ocasión de convivir, además de lo que son las propias jornadas, las propias sesiones de trabajo, pues también todo lo que lleva consigo el contacto personal, ¿no? Que es verdaderamente insustituible, por mucho que las tecnologías nos permitan y nos faciliten la vida en este contexto en el que nos encontramos. Yo quiero darte las gracias sobre todo porque, yo sé que has sido el alma tú y todo tu equipo de la celebración de este CIED con todas las dificultades, la problemática que lleva consigo pues organizar algo en estas condiciones. Nos vamos ya acostumbrando todos a estas tecnologías, pero realmente siempre pues tiene una complejidad especial, ¿no? Bien, yo quería, aprovechando esta invitación, contar y hablar algo de estas funciones redistributivas de la Federación Española de Fútbol en la pirámide del fútbol español. Voy a poner una pequeña presentación aquí. Bien, gracias. Un poco lo primero que quería señalar es, ¿por qué he querido hablar de esto? Porque yo creo que la Federación Española de Fútbol es una de las grandes desconocidas dentro del fútbol español. Se sabe algunas de las cuestiones que tienen que ver con la federación, sobre todo aquellas más relacionadas con el fútbol profesional, ¿no? Y en todo caso con las selecciones absolutas, con la selección absoluta masculina, un poquito más también ya otro tipo de selecciones, otras selecciones,
pero de manera principal, pues bueno, es esa relación, esa actividad de relación con el fútbol profesional y con la Liga de Fútbol Profesional la que de alguna manera es más conocida. Pero hay realmente muchas funciones y que yo quería hoy resaltar alguna de ellas, ¿no? Un poco esas actividades, esas funciones redistributivas en la pirámide del fútbol español. La Federación Española de Fútbol es una entidad asociativa privada, pero de utilidad pública, declarada de utilidad pública y por lo tanto con una serie de beneficios fiscales también, ¿no? No tiene ningún ánimo de lucro y está regulada por la Ley del Deporte y por el Decreto de Federaciones Deportivas, por lo tanto, dentro de lo que es estrictamente la legislación española en materia deportiva. Y también dentro de lo que es la estructura y la legislación deportiva de FIFA y de UEFA. ¿Qué funciones desarrolla la Federación? A mí me gusta hablar de 4 funciones. Bueno, esto no está exactamente así en los estatutos, pero yo creo que hay 4 grandes funciones, ¿no? Una primera que es la regulación, organización y supervisión del fútbol español en todas sus especialidades y categorías, en todas, desde la primera división masculina hasta las últimas actividades de fútbol base, esas labores del organismo regulador y supervisor. En segundo lugar, una cuestión importante que tiene que ver con lo primero, que es la organización arbitral nacional y los comités disciplinarios, también en el seno de la Federación Española de Fútbol. En tercer lugar, la representación internacional del fútbol español, las selecciones nacionales, que son pues la visión, la proyección exterior de nuestro fútbol. Y en cuarto lugar, y es a lo que me referiré más, a la promoción y desarrollo del fútbol aficionado y del fútbol base. 2 pinceladas sobre las cuentas de la Federación Española de Fútbol. Estas son las cuentas que se han formulado recientemente, esta misma semana, y que aprobaremos o que presentaremos a aprobar a la Asamblea General del Fútbol Español en la semana que viene. En el año 2019, esas son las cifras de ingresos totales, unos 224 millones, prácticamente igual que los gastos, un resultado muy equilibrado. Y en el año 2020, más ingresos, más gastos, unas pérdidas de 4.173.214 euros. Más ingresos y más gastos puede parecer raro, dadas las circunstancias en las que estamos, pero se trata fundamentalmente porque algunas competiciones que anteriormente se organizaban de otro modo, pues ahora es la propia federación la que las comercializa. Los derechos audiovisuales, por ejemplo, de todas las eliminatorias de la Copa del Rey, el nuevo formato de la Supercopa de España, en fin, una serie de actuaciones que generan ingresos y generan gastos, total. Bueno, ha habido unas pérdidas, esto es normal en el año que hemos vivido, pues yo creo que es un resultado y es un ejercicio muy asumible. No hay problemas de ningún tipo de tesorería, tampoco hay problemas, digamos, de asunción de estas pérdidas. En este año posiblemente, previsiblemente, absorberemos las pérdidas del año pasado y, por lo tanto, estas son las situaciones, ¿no? Unos 250 millones, por lo tanto, en el año 2020, 224 en el 19, hubieran sido más en el 2020 de no suceder lo que todos ya conocemos. ¿Cuáles son las actividades, digamos, de desarrollo de la pirámide del fútbol profesional, de redistribución vertical de los ingresos que vienen de diferentes fuentes, ingresos que vienen en parte del propio fútbol profesional, de la comercialización de derechos audiovisuales del fútbol profesional, en parte de recursos propios de la federación, de patrocinadores, de recursos que se obtienen a partir de la participación, sobre todo de la selección absoluta masculina, también de ingresos procedentes, en algunos casos, de actividades, digamos, del Consejo Superior de Deportes, en medida muy pequeña. En fin, son diferentes fuentes de ingresos, otras veces de la UEFA, otras veces de otro tipo de convocatorias, diferentes fuentes de ingresos, pero que aquí está lo que sería un poco las principales líneas de ayudas. Quiero advertir, lo primero, quiero observar que se trata de... nosotros tenemos una problemática en la periodificación de ingresos y gastos, y es que las cuentas de las federaciones deportivas españolas se deben ajustar al ejercicio anual, al año natural. Mientras que las cuentas de los clubes, por ejemplo, en el fútbol, se ajustan a la temporada deportiva, lo cual tiene mucho más sentido. Pero las federaciones no es así. Y nosotros, bueno, pues tenemos que seguir esas normas que marca el Consejo Superior de Deportes y, por lo tanto, en algún caso estos datos son correspondientes a una temporada deportiva. He tratado de ponerlos más actuales y en otros casos son correspondientes a un año natural. Por tanto, no tiene una correspondencia perfecta con lo que serían las cuentas anuales que hemos formulado esta semana y que vamos a aprobar la semana que viene, del año 2020. Pero sí que dan
una pincelada, yo creo que bastante completa, ¿no? Podemos ver que de todos esos ingresos y gastos, que eran unos 200 y pico millones de euros, pues casi 100 millones de euros son estas actividades, estas líneas de ayuda al fútbol no profesional, con todas estas líneas. Quiero decir dos cosas. Todas estas líneas de ayuda, todas se formalizan o se realizan, se ejecutan a partir de convocatorias públicas que se trasladan a los posibles beneficiarios y que se cuelgan en la página web de la Federación. Están disponibles, se pueden ver allí todas las convocatorias, las condiciones y la resolución de las convocatorias con las ayudas, no solamente globales que he puesto yo aquí, sino club por club, uno por uno, lo que reciben por cada uno de estos conceptos. Este es un ejercicio de transparencia que no se hacía anteriormente y que desde hace unos años venimos desarrollando, sobre todo desde el cambio ya en la presidencia, con la nueva presidencia de Luis Rubiales, ¿no? Este ejercicio de transparencia, de claridad, de convocatoria pública, bueno, pues se basa fundamentalmente en el Código de Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas Españolas y en el manual de procedimientos que tenemos también establecido para las subvenciones. Tenemos un manual de procedimientos para subvenciones a federaciones autonómicas, también para clubes, etcétera, y por lo tanto en ese manual de procedimiento se establece, es extensible tanto a las ayudas a clubes como a federaciones, que todas estas convocatorias deben realizarse de esta manera. En esas convocatorias se establecen requisitos, naturalmente, requisitos de carácter general, pues estar dados de alta, estar en los registros correspondientes, disponer de los libros contables, documentos exigibles en la normativa deportiva, fiscal, asociativa y mercantil en su caso, naturalmente cumplir los requisitos de cada convocatoria y, por ejemplo, en algunos casos, en los casos de los clubes, empezamos ya a introducir obligaciones documentales y de control económico, que vamos empezando a fijar dentro de los plazos que, bueno, pues el desarrollo de todo esto debe conllevar. Aspiramos también a que las reglas de control económico, de buena gestión, que ya se implantaron en el fútbol profesional, se trasladen también al fútbol no profesional y, por lo tanto, que haya... primero estamos buscando pues simplemente tener la información, el conocimiento de las cuentas de los clubes, que las cosas se lleven en regla, que las ayudas se ejecuten también de acuerdo a los objetivos previstos. En definitiva, que haya un control económico. Naturalmente también se exigen condiciones de estar al corriente de pago totalmente de las obligaciones frente a la agencia tributaria, a las haciendas locales o autonómicas y a la tesorería de la Seguridad Social. No adeudar cantidades, no tener embargos, no tener suspendidos los derechos federativos. Esas son condiciones generales en todos los casos. Y después, pues hay una serie de condiciones que ya son específicas, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues que las ayudas que se destinan a una determinada finalidad no pueden estar a su vez, no deben ser objeto a su vez de otras ayudas para esa misma finalidad. Después, pues una serie de condiciones que en cada caso, en cada convocatoria, pues son diferentes. Acreditar después, con posterioridad, que las ayudas se han destinado a los fines previstos, que se han cumplido los objetivos. En definitiva, ese tipo de cosas son las que se establecen en cada una de las convocatorias. Como digo, requisitos generales y requisitos específicos. A continuación, todo esto se hacen esas convocatorias y se hace los clubes o las federaciones presentan sus solicitudes, la documentación correspondiente. Naturalmente, como ya muchas de esas convocatorias pues son los mismos potenciales beneficiarios, pues no se les está requiriendo ya sistemáticamente la información, sino que si ya la tienen presentada, pues con una determinada duración tiene ya su validez establecida. También en este caso lo que hay es un comité de valoración que en cada convocatoria está definido, en el que participan una serie de personas de la Real Federación Española de Fútbol, empleados o directivos, y a partir de ahí se llevan a cabo las decisiones. Hay también la posibilidad de formular alegaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y todo esto es lo que da lugar a esas cantidades. Como digo, bueno, cerca de 100 millones de euros. Si bien es separado, hay dos partes, porque hay una parte que son la última, las ayudas a la Seguridad Social. En ellas la Federación actúa estrictamente como un organismo colaborador, ¿no? Y por lo tanto es una cantidad que se recibe a partir del Real Decreto de Derechos Audiovisuales, una cantidad que se destina a las ayudas de la Seguridad Social para el fútbol femenino, de primera división femenino, ayudas de las cuotas empresariales y de los trabajadores, y también a las ayudas de la Seguridad Social en la medida en que quedan recursos
para el fútbol de la segunda división B. Bueno, vamos a ir viendo algunas de estas ayudas, pero casi yo con esto que he contado casi ya me daría por satisfecho, porque es tan poco conocida esta labor, creo yo, es tan poco conocida, sobre todo tan poco conocida vista de manera global, de manera general, ¿no? Pues que realmente, bueno, pues yo con eso, con trasladar este mensaje de la ayuda al fútbol no profesional, al fútbol base, con estas cantidades, con esta labor, digamos, de redistribución vertical de recursos, que sí, viene ¿de dónde? Pues viene del fútbol profesional, viene de las selecciones absolutas y de los patrocinios, viene de los campeonatos que organizamos, vamos, de las competiciones que organizamos. La Copa del Rey, pues la comercialización de los derechos de televisión de la Copa del Rey da unos ingresos, la final de la Copa del Rey, la Supercopa con un nuevo formato, todas estas competiciones generan derechos, generan la propia participación de las selecciones, sobre todo la selección absoluta, pues genera ingresos también de televisión, genera ingresos de taquillas. Todo esto es lo que da lugar, digamos, a esos ingresos con los que se financian estas actividades. Bueno, voy a ir poniendo algunos ejemplos, ¿no? Sin ánimo de ser exhaustivos, ¿no? Algunos ejemplos de lo que hay. Por ejemplo, en segunda división hay dos programas principales, luego hay otros, pero segunda división B. Segunda división B, que como ya sabéis muchos, pues bueno, ahora va a cambiar el formato, ahora va a ser la primera RFEF y la segunda RFEF, pues esto cambia, pero estos son los datos del último año, ¿no? Hay un programa que llamamos el programa Impulso 23, ¿no? Un programa que son casi 7 millones de euros y que, bueno, pues trata de mejorar los medios y las estructuras de los clubes, la profesionalización, los desplazamientos, el fomento del fútbol base, todo ello que tengan equipos de fútbol base. Nos interesa mucho, por eso hay ayudas importantes, como veis aquí, de las ayudas, de las asignaciones por club, hasta 40.000 euros son, 40.000 euros es para clubes, luego veremos los que participan en la Copa del Rey también tienen lo mismo, pero viene por otra vía de financiación, para los que tengan equipos de fútbol base. Pretendemos que tengan también equipos, pues eso, en otras categorías, ¿no? En cadetes, juveniles, infantiles, alevines, etcétera, ¿no? Ellos asumen un conjunto de obligaciones de transparencia, cumplimiento normativo, profesionalización de las estructuras. Queremos avanzar mucho en esto, en los mecanismos de profesionalización de la gestión y sobre todo de la gestión financiera, fiscal, laboral, etcétera, y el cumplimiento de las reglas de control económico que vamos a ir estableciendo. Por lo tanto, bueno, pues ahí veis que un club de segunda división B, por este concepto, se lleva, pues se puede llegar hasta 120.000 euros, 63.000, 40.000, hasta 15.000 por desplazamientos, unas cantidades realmente importantes, ¿no? Dentro de lo que son los presupuestos de los clubes de segunda división B. Para aquellos que participan en la Copa del Rey tienen lo mismo que el Impulso 23, pero además tienen otras cantidades. Aquí son unos 5 millones de euros. Cuando participan en la Copa del Rey, pues si juegan como local, ya tienen el primer encuentro en la primera fase, ya cerca de 30.000 euros, si juegan como visitante 38.000, desplazamientos y luego premios por las eliminatorias superadas. Y de nuevo el incentivo de fútbol base también en este caso. Como veis, por tanto, hay una cantidad importante de recursos que se destinan, bueno, hemos visto anteriormente aquí, pues de millones y aquí cerca de 5 millones. En la tercera división, pues es un programa paralelo, también se llama Impulso 23 y de nuevo lo mismo, ayudas, profesionalización, desplazamientos, fomento de fútbol base. Bueno, en este caso es mayor el presupuesto porque, claro, son muchos más clubes, eran muchos más clubes, ¿no? Son 14 millones de euros la cantidad total y de nuevo aquí profesionalización y desplazamientos también en este programa de carácter general, ¿no? A su vez, los clubes de tercera división y clubes de categoría autonómica, algunos podrían incluso llegar a participar también en la Copa del Rey en función de que superen las fases previas, pues también tienen unas cantidades por primer encuentro en la primera fase, desplazamientos en función de los kilómetros, en fin, y por lo tanto una serie de cantidades que posteriormente van recibiendo según van superando las eliminatorias, cerca de 30.000 euros por cada eliminatoria superada. Esto realmente es una cantidad ya muy importante cuando estamos hablando de tercera división. Bien es cierto que es más complicado, claro, para los clubes de tercera división ir avanzando en las competiciones, pero siempre, y afortunadamente siempre se dan sorpresas. Se dice sobre todo que la Copa del Rey es un torneo, vamos a decir, mucho más abierto, mucho más, mucho más competitivo que la Liga, porque bueno, pues aquí a un partido, siempre lo sabemos, que todo puede pasar y sobre todo que
la comercialización de los derechos de televisión de la Copa del Rey, con este formato ahora de un solo partido en la mayor parte de las eliminatorias hasta llegar a las semifinales, ya ha dado un gran interés por la sorpresa, por el factor sorpresa que en muchas ocasiones se produce, más que por el suspense, por la sorpresa, ¿no? Suspense y sorpresa, con aquí la sorpresa como elemento, digamos, crítico de clubes de primera división, clubes grandes que son eliminados, y bueno, pues esto genera un gran interés en esta competición que anteriormente no existía. Bien, a su vez también, a continuación ya, en lo que es la pirámide del fútbol, la División de Honor Juvenil y la Liga Nacional Juvenil. De nuevo aquí también aquellos clubes que tienen clubes principales, esto siempre para aquellos que no compiten en competiciones oficiales de carácter profesional, es decir, División de Honor Juvenil o Liga Nacional, no para los que están en categoría profesional, ¿no? Y en este caso es un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros, y bueno, pues ahí hay unas cifras también, unas cantidades fijas, y otras cantidades en función de los kilómetros por desplazamientos, porque realmente sabemos que uno de los costes más relevantes es los desplazamientos que se producen y que dan lugar a costes. Claro, en este caso son chicos que no perciben normalmente ningún tipo de retribución, pero claro, pues hay unas estructuras en los clubes, hay una serie de gastos y después hay unos técnicos y hay también unos desplazamientos. Por tanto, ahí aparece Como vemos, por tanto, vemos primero dentro de esa pirámide segunda división B, tercera división y fútbol juvenil. Fútbol femenino. Bueno, fútbol femenino hay un programa especial, un programa que es el programa Universo Mujer, que son ayudas procedentes de la Fundación Deporte Joven. En este caso son ayudas que vienen, digamos, de esa fundación, donde hay también una promoción y una participación de patrocinadores, el patrocinio, pues hay que decirlo, de Iberdrola también. Y bueno, pues en esa Fundación Deporte Joven hay una serie de recursos para arbitrajes, desplazamientos, servicios de salud, fútbol base, resultados deportivos, también hay premios por resultados deportivos, tanto en fútbol femenino como en fútbol sala femenino. Para nosotros era importante incorporar el fútbol sala femenino. Yo hace unos años, escuché a una compañera de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, que forma parte de la Asociación de Futbolistas de Fútbol Sala Femenino, decía: si el fútbol femenino ha sido siempre el pariente pobre del fútbol español, no os quiero decir nada lo que ha sido el fútbol sala femenino. Bueno, pues el fútbol sala femenino también. Poco a poco hay que ir incorporando, y desde luego veremos además que hay otros programas específicos para apoyo también del fútbol sala femenino. La primera división femenina lo llamamos no profesional porque ya sabéis que, de acuerdo con la legislación española, aun cuando ya naturalmente hay fichas P profesionales tanto en el fútbol femenino en primera división como en segunda B, o puede haberlos incluso en tercera, hay fichas profesionales y contratos laborales, y precisamente el programa que os he dicho antes de seguridad social es para ayudar a las cotizaciones sociales, pero de acuerdo con la legislación deportiva, profesional solo se considera primera y segunda división del fútbol. También el básquet. Bien, estas son las ayudas para fútbol femenino y fútbol sala femenino. El fútbol sala femenino, decíamos, tiene otras ayudas especiales. Hemos querido mejorar el papel y la presencia de la mujer en el fútbol sala, profesionalizando las estructuras de los clubes. Aquí se partía de unas situaciones verdaderamente en precario, de casi de miseria, ¿no? Regularizar la situación laboral de algunas jugadoras, promocionar el fútbol sala femenino de base. Bueno, pues para eso también hay unas ayudas fundamentalmente dirigidas a gastos de estructura y también a dar visibilidad a estos torneos y a estas competiciones y a los contratos de trabajo, contratos salariales, que son salarios naturalmente no en dedicación exclusiva, muy de tiempo parcial, con cantidades pequeñas, pero que queremos que estén también perfectamente regularizados. Hay un programa que es para todos, que es lo que llamamos programa de material deportivo. De todos los que he hablado hasta ahora, segunda B, tercera división, primera Iberdrola, Reto Iberdrola, primera nacional femenina, y también en sala, todo el fútbol sala masculino, primera, segunda y segunda B, primera y segunda femenino y división de honor juvenil. Para todos estos hay un programa de material deportivo, que son alrededor de 2 millones de euros y que son balones. Es un programa que se distribuye en especie, en este caso, a partir de nuestros patrocinadores. Pues lo que hacemos es llevar a cabo, pues fundamentalmente son Adidas para el fútbol campo y Homa para el fútbol sala, pues balones que entregamos a los clubes, primero unos mínimos para todos y después en las eliminatorias, en los entrenamientos, en las finales. También al final es una cantidad de gastos que, claro, puede parecer poco de los balones, pero claro, pensemos en clubes modestos, pensemos en clubes pequeños y realmente pues todo resulta importante como ayuda.
todo esto es una pirámide, digamos, de clubes, ¿no? Una pirámide de clubes desde la segunda B, el fútbol femenino, todo hacia abajo, de clubes no profesionales. Pasamos a otro bloque que serían las federaciones territoriales. Realmente las federaciones territoriales son integrantes propias de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Son nuestros brazos, vamos, nuestra presencia en los territorios, en las comunidades autónomas. Y realmente, bueno, pues ahí forman parte de los organismos de decisión. Hay una comisión de presidentes de federaciones territoriales, son miembros natos de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y, bueno, pues son la clave, digamos, para el desarrollo de todo esto, porque todo de lo que hemos hablado, aun cuando son competiciones nacionales, muchas de ellas, segunda B, también competiciones nacionales, el fútbol femenino, etcétera, pero muchas de estas actividades se regulan, se organizan desde las federaciones territoriales. También en este caso había que ayudar y había que hacerlo con transparencia, había que hacerlo con claridad, haciendo unas convocatorias y publicando cuáles son los criterios de adjudicación de las ayudas, que son estos que se ven abajo. Pues las licencias, un reparto igualitario, hay unas cantidades igualitarias para todas. El mecanismo es muy generoso porque, claro, hay federaciones muy distintas en tamaño. Pensad en Federación de Ceuta, Melilla, La Rioja o Cantabria, y pensad en el otro extremo la Federación de Andalucía, la de Cataluña o la de Madrid, ¿no? Pues hay una parte que es igualitaria para todos porque hay unos mínimos. Después hay otro porcentaje, la mitad, que es el número de licencias, y luego también en función de la territorialidad o de las provincias. Estos criterios fueron aprobados por los propios presidentes de las federaciones territoriales, se pusieron de acuerdo y, bueno, pues estos son, ¿no? Para esto tienen ellos que hacer, bueno, adicionalmente hay ayudas suplementarias y esto tienen que comprometerse a una serie de acciones en sus planes estratégicos. Es decir, ellos tienen unos planes estratégicos y estas ayudas para el funcionamiento ordinario tienen que comprometerse al desarrollo de ese tipo de acciones a las cuales van destinadas estos recursos. Las federaciones territoriales reciben también un porcentaje, un 1%, ahora va a ser más, de los derechos audiovisuales del fútbol español, del fútbol profesional. Esa cantidad está establecida, está regulada en el Real Decreto 5/2015 y se destina también a esas federaciones con unos criterios, en este caso, que fija el Estado, ¿no? El Consejo Superior de Deportes. Son número de licencias, de nuevo, parecido, pero un poco distinto, población y territorio. El criterio es un poco más complejo, no es exactamente en estos términos, pero esa es básicamente la clave de la distribución de estos, que son cerca de 15 millones. Bueno, 15. Anteriormente, fijaos, os he dicho, anteriormente eran ya 16 millones y ahora estamos hablando de otros 15 millones. O sea, estamos hablando ya de más de 30 millones directamente dirigidos a las federaciones territoriales para el desarrollo del fútbol aficionado, porque es las competencias que ellos tienen allí, desde la tercera división, por delegación de la Federación Española de Fútbol, aunque sea una categoría nacional, de ahí para abajo, ¿no? Bien, también hay unos programas nuevos que hemos puesto en marcha, que la Federación puso en marcha hace un par de años, ¿no? Queríamos mejorar y profesionalizar las estructuras de gestión y el desarrollo estratégico y principalmente el personal técnico y el personal directivo de las federaciones territoriales, ¿no? Bueno, desarrollando una serie de acciones que pudieran, digamos, mejorar la gestión y la profesionalización de las mismas. Para eso hay un presupuesto de profesionalización y unas ayudas puntuales para los que no recurren a estos presupuestos de profesionalización, que solamente son 2 federaciones, y todas las demás, bueno, pues reciben por profesionalización la mayor parte 100.000 euros, algunas más pequeñas, o vamos, no más pequeñas, otras 2 que prefirieron limitar la cantidad solicitada a 85.000 y algunas más grandes 150.000. Pero vamos, básicamente son cantidades que están destinadas y que deben acreditarse para la profesionalización. Las que son ayudas puntuales son equipamientos deportivos o federativos. Por lo tanto, como vemos, otra cantidad, otros 2 millones más adicionales para las federaciones territoriales. Adicionalmente, y no para las federaciones, sino para instalaciones deportivas, y esta es la primera subvención, vamos a decir, de las que hablo. Hasta ahora, ninguna de las cosas que he comentado proceden de ninguna subvención. Esta sí. Esta procede de una subvención, pero que de alguna manera también está generada en los ingresos por el fútbol. Anteriormente existían las aportaciones por las quinielas. Bueno, ahora es la ley, es el impuesto sobre actividades del juego, que se llama así, en relación con las apuestas mutuas deportivas, que son las quinielas. Pues hay una cantidad que anualmente se destina, un porcentaje, a instalaciones deportivas. Y esto es el CSD, el Consejo Superior de Deportes, hace unas convocatorias,
Y nosotros, bueno, pues se nos da una cantidad y a partir de esas cantidades, que por cierto han sido decrecientes en los últimos años porque hay tal cantidad ya de juego relacionado con el fútbol y con otros deportes que las quinielas han perdido recaudación. Entonces, bueno, con esas cantidades, pues bueno, nosotros con arreglo a los proyectos presentados y tratando de buscar, en fin, un equilibrio entre las federaciones que ya van obteniendo recursos unos años y otros, pues se van asignando los recursos. Es importante reseñar que aquí tienen que cumplir estrictamente las condiciones que señala el CSD, ¿no? Y realmente pues, son condiciones muy estrictas también que en otro caso pueden dar lugar, si no, a solicitud de devoluciones. Por tanto, en todos los casos, esto es así, en todos los casos el incumplimiento de condiciones puede motivar la solicitud de las devoluciones, pero en este caso no es ya la federación, sería el propio consejo el que supervisaría y solicitaría estas devoluciones. Bien, adicionalmente, claro, España no solamente es la península, España es también las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, ¿no? Y los desplazamientos a estos territorios tienen más coste, ¿no? Porque hay que hacerlos en vuelos, en algunos casos, y por lo tanto, muchos de ellos, pues ahí los desplazamientos extrapeninsulares tienen un coste. Y tienen un coste que, fijaos, la Federación destina 4,5 millones a estos desplazamientos extrapeninsulares, que son desplazamientos de segunda B, de tercera división, o bien de clubes, digamos, que están en la península y tienen que viajar para competir en segunda B o en tercera división, en primera femenina, fútbol sala, lo que sea, a Baleares, a Canarias, a Ceuta o a Melilla, o bien los propios clubes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando tienen que venir a la península, o bien moverse entre islas, en el caso de Canarias y Baleares. Bueno, claro, esto es complejísimo, son unas convocatorias y aquí lo que hicimos fue también establecer unos módulos, porque claro, los costes de los desplazamientos, ellos pueden optar porque sea la propia federación, a través de nuestra agencia de viajes con la que trabajamos, la que les organice los viajes y la que ya no tienen que preocuparse más, o bien conseguirse ellos los viajes y pagarlos y acreditar con las facturas correspondientes que se han realizado para poder compensarse por estos trayectos. Claro, establecemos unos módulos, porque claro, los viajes, ya sabéis, los vuelos, pues valen cantidades distintas según cuando lo compras, según todo. Hay un número de personas por expedición máximo que se financian, no todo el mundo, y un precio máximo. Ahora, el número de personas por expedición naturalmente contempla toda la expedición de deportistas y técnicos y de directivos, pero hasta un límite. Y luego un precio también por trayecto. A su vez, hay un programa que viene financiado por UEFA que se llama llamamos Programa Cantera con Valores. Esto es para la promoción de la cantera. Este programa viene de los fondos de solidaridad de la UEFA. La UEFA destina unas cantidades en función de los ingresos que se obtienen por la Champions League y por la Europa League, destina unas cantidades para las federaciones deportivas, según los resultados que obtienen las federaciones deportivas. O sea, nosotros, cuanto mejor resultado tienen nuestros clubes españoles en las competiciones europeas, más dinero recibimos por esto, y se destina a los clubes que no participan en esas competiciones europeas, porque los que participan ya se supone, ya tienen sus propias compensaciones económicas, a los que no participan. Bueno, hasta hace 2 años esto se distribuía exclusivamente entre los primera y segunda división. Nosotros entendimos que debía ser también para la segunda B y para la tercera división. Estrictamente aquí he puesto primera y segunda, realmente una cantidad no debería haberlo incluido como fútbol aficionado, pero bueno, lo hemos metido aquí. En fin, lo he metido por no separar el programa, realmente porque hay parte para primera y segunda división, ya veis, pues aproximadamente un 37,5% para los clubes de primera, un 37,5% para los de segunda. Y luego segunda B y tercera división con esas cantidades que veis ahí. Hombre, son unas cantidades interesantes, sobre todo pues ya para segunda división o para segunda B, ¿no? Tienen que tener un determinado número de equipos de fútbol base. Tienen que tener esos equipos de fútbol base entre 15 y 21 años, 10, 14, en fin, para poder acceder. Aquí se trata de promocionar ese fútbol formativo, ¿no? Después hay un programa de premios, pues, y méritos deportivos. Bueno, esto no llega a €500,000, pues bueno, según finalista, vencedor, o campeón o semifinalistas en Copa Ref, Copa de la Reina, Supercopa, etcétera. Comités territoriales de entrenadores, pues también tienen unas ayudas, en este caso, para formación de entrenadores, formación de técnicos, de preparadores físicos,
bueno, pues esto también en atención a los programas presentados, el comité de entrenadores realiza una valoración y concede estas ayudas para la realización de este tipo de actividades formativas, de actualización, etcétera, de los entrenadores y preparadores físicos. Y, por último, el último de los programas que os decía, ¿no? Ya termino, porque yo sé que a estas horas ya las sesiones de trabajo del Congreso son muy intensas, lo sé, y por tanto, bueno, pues hay que acabar ya. Lo último que os decía, lo último que viene, bueno, que en este caso la Federación actúa como entidad colaboradora, pero entidad colaboradora no os podéis imaginar lo que representa esto, los miles de casos, porque claro, esto subvenciona las cuotas empresariales del fútbol femenino, muy bien, la primera división del fútbol femenino, correcto, y de la segunda división B, correcto, hasta ahí, pues el número de clubes que sea, ¿de acuerdo? Pero también las cuotas de los propios trabajadores. Como sabéis, es algo, y que es claro, son solicitudes individuales de futbolistas que presentan solicitud para, digamos, obtener esa compensación por esas cuotas de trabajadores y trabajadoras. La gestión es enorme, porque claro, todo esto da lugar a una enorme tramitación, papeleo, que todo esté correcto, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy interesante porque, bueno, al fin y al cabo son 8 millones, todo esto viene también de la venta centralizada de derechos audiovisual del fútbol profesional y, por tanto, permite, digamos, tener esa financiación. Bueno, en definitiva, perdonad por este rollo uno por uno, pero yo creía que era necesario. Me basta con que la lluvia fina os haya llegado, ¿no? Aquí en Zaragoza, que es donde estoy, desde donde estoy está a punto de venir una tormenta tremenda. Por ahora no ha empezado a caer, pero que la lluvia fina llegara, ¿no? Que bueno, dentro de esas funciones de la Federación, esa redistribución vertical de los recursos, pues de 80 y tantos, 90 y tantos millones, cerca de 100 millones, cuando incluimos esta parte de la seguridad social, bueno, pues es una función muy gratificante, ¿no? Porque la pirámide del fútbol español es una cuestión clave, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad del fútbol, la propia virtualidad del mismo, no puede ser solo el fútbol profesional y no es solo el fútbol profesional. Es decir, la grandeza del fútbol, el hecho de que llegue a todo el mundo es, desde el caso del fútbol base, de los niños que sueñan pues con progresar en el fútbol, con divertirse, con avanzar en el fútbol, hasta naturalmente, bueno, pues todo el fútbol ya, no solamente el fútbol base, el fútbol de pueblos, de municipios, de ciudades pequeñas y medias. Bueno, pues esta grandeza del fútbol que llega a todos los lugares, pues gracias a, en buena medida, como digo, a los derechos de televisión del fútbol profesional, gracias a los convenios también con el fútbol profesional, con la propia Liga de Fútbol Profesional, gracias también a las selecciones españolas, sobre todo a la selección absoluta masculina, que es la que genera mayor volumen de ingresos de televisión, de taquillas, etcétera. Gracias también a todos los patrocinadores. Tenemos patrocinadores muy importantes en la propia web de la Federación Española de Fútbol, están todos ellos. Gracias a todo esto, pues se puede llevar a cabo esta labor de redistribución de ingresos que creo que, bueno, pues que es una de las funciones, naturalmente yo siempre digo, que legitima la propia existencia de la Federación Española de Fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos ahora apenas 10 minutos para trasladarte algunas preguntas de las personas que están aquí en la sala y que han seguido tu presentación. No tenemos más tiempo porque con las apreturas del horario está fijada para las 7:30 convocada oficialmente la asamblea de la SED y, por lo tanto, pues no tenemos mucho margen para este turno de preguntas, pero sí creo que da tiempo a un par o tres de preguntas. Si alguien de los que está en la sala quiere formular alguna pregunta. Sí. Vamos a facilitarte un micrófono inalámbrico. En el caso de que Eduardo no te pueda escuchar directamente, yo le traslado tu pregunta a Eduardo. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿por qué el fútbol sala no recibe más ayudas económicas, ya que solo recibe para material deportivo? ¿Por qué solo va todo destinado prácticamente al fútbol y el fútbol sala no recibe más ayudas? ¿Lo has escuchado, Eduardo? Sí. Vale. No, vamos a ver si hay más preguntas o si hay por contestar más. Sí, van a formular otra pregunta. Si no escuchas bien, me dices que yo te lo traslado. Hola, buenas tardes.
Quisiera saber si el cambio de nombre que van a experimentar Segunda B y la Tercera División se ha cuantificado qué posibles beneficios puede traer tanto para la Federación como para los clubes que intervienen en esas ligas. Gracias. Sí, ¿alguna más? ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues puedes responder, si quieres, Eduardo, Sí. a estas dos preguntas. Sí, bueno, es posible, no sé si me he dejado alguna línea de ayudas, no lo sé. Están todas en la página web de la Federación, porque, fijaos, es tan poco conocido estas actividades que no teníamos un informe global, completo de todo esto, ¿no? En el caso del fútbol sala, yo creo que tiene que ver también con las modalidades de comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol sala. Es decir, nosotros cuando entramos en algún tipo de líneas de ayudas, pero digo, puede tener que ver, ¿eh? No soy un conocedor específicamente del tema del fútbol sala. Se establecen también una serie de compromisos mutuos, ¿no? Con los clubes en cuanto a los derechos de televisión, en cuanto a la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que puede tener que ver con esto, ¿no? Porque sí que es verdad que había unas cantidades en función, yo recuerdo en el presupuesto, quizás no haya sido la ejecución, porque lo que he puesto es la ejecución, cantidades en el presupuesto que provenían de la comercialización de algunos derechos audiovisuales del fútbol sala y correspondientemente pues también digamos unas ayudas, una financiación. Es lo que puedo decir. No soy, como digo, no conozco en detalle el tema del fútbol sala. Sí que en verdad hemos ido avanzando en lo que es el fútbol sala femenino, pero tienes razón que yo aquí no he citado las ayudas del fútbol sala porque, como digo, tienen esa vinculación con lo que son las modalidades, con la comercialización de los derechos de televisión. En cuanto al nombre, al cambio de nombre y al cambio de competición, realmente nosotros ya tuvimos que hacer un ejercicio diferente de asignación de recursos el año pasado, porque la temporada 2021 que estamos viviendo es una temporada diferente en la organización de las competiciones. Primero no sabíamos si se iban a poder desarrollar. Tuvimos que hacer una serie de grupos, de subgrupos, evitando desplazamientos largos para la problemática de la COVID y todo el tema de la movilidad. Y bueno, pues realmente eso nos llevó, bueno, pues a la necesidad también de ajustar la financiación de los clubes. Nosotros, el coste finalmente que hemos destinado en este año, en esta temporada, vamos a hablar de temporada 2021, ha sido prácticamente igual o incluso superior al de la 19-20 si hablamos de coste por partido y de unos fijos mínimos por clubes, ¿no? Las cantidades totales pueden ser distintas, pero es que también el número de partidos ha sido distinto, la duración de los contratos en los clubes ha sido distinto porque la duración de la temporada también ha sido diferente. Es decir, que ahora lo que tenemos que hacerlo es adaptarlo a esas nuevas condiciones. El compromiso de la Federación es no reducir los recursos. O sea, nuestra idea es mantener ese tipo de ayudas en toda su extensión. Sabemos que va a ser un esfuerzo importante porque vamos a tener, bueno, pues unas categorías diferentes, pero también pensamos obtener más ingresos. Pensamos que la primera red puede ser una categoría muy interesante para comercializar derechos de televisión, para obtener también otro tipo de ingresos. Y realmente eso, bueno, pues para patrocinios de las competiciones, etcétera, ¿no? Es decir, que creemos que se pueden obtener ingresos y que eso nos puede dar lugar también a mayores posibilidades de financiación de estos clubes. Y repito, la idea es que no pierdan los clubes. Es decir, que al final, en términos de desplazamientos, en términos de costes, en términos de entrenadores, de técnicos, de jugadores, etcétera, al final, y del número de partidos que se van a disputar, pues los clubes no salgan perdiendo. No vamos a reducir las cantidades. De hecho, este año, bueno, pues hemos tenido que ajustar muchas cosas en la Federación, hemos tenido pérdidas, pero se han mantenido las ayudas a los clubes y realmente, en fin, yo sinceramente creo que muchos de los clubes de segunda B y de tercera han podido subsistir gracias a estas ayudas, porque lo que son los patrocinios han caído muchísimo, en fin, otro tipo de ingresos, los ingresos de taquillas, pues en muchos casos no se podía ni siquiera asistir a los partidos. Bueno, hay otra no he puesto otra ficha que había aquí también, que era, por ejemplo, las ayudas a los test COVID. Para la disputa de los partidos, pues había que realizarse unos test de antígenos antes de los partidos, etcétera. Bueno, pues nos hemos gastado, había un presupuesto de 2 millones de euros y nos hemos gastado bastante más de 2 millones de euros y seguimos haciendo estos test para ayudas también al fútbol no profesional y manteniendo los parámetros de seguridad de los mismos.
Yo personalmente puedo dar fe de ese compromiso con la sostenibilidad del CIED, porque viendo las cuentas de 2020, las cuentas del COVID, pues valoro más, si cabe, el que hayáis mantenido ese compromiso de apoyo al CIED, ¿no? Simplemente para acabar, decir que a mí personalmente me parece digno de valorar este ejercicio de transparencia que tú dices que es muy necesario, porque hace algunos años me invitaron a participar en un coloquio en el que el tema era cuánto dinero del deporte profesional en general llega a las bases. Y puedo decir que la labor fue complicada, la de poder dar una respuesta a esa pregunta con cifras más o menos precisas. Y de las conclusiones de ese coloquio, aunque ya queda lejano en el tiempo, recuerdo fundamentalmente dos. Una, falta de transparencia, y dos, que esas ayudas son insuficientes. Entonces, en la medida en que se puedan ir corrigiendo ambas, cualquier tipo de iniciativa creo que es especialmente valorable. Bien, es una lástima que tengamos que cortar ya. Aprovecho para agradecerte una vez más todo lo que has hecho por el CIED y por agradecerte tu presencia, aunque sea virtual. Te echaremos de menos presencialmente, pero lo importante es que has podido estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros.